Empezamos con el segundo capítulo de la primera temporada de Pliego. Un capítulo increíble. En ese momento le estaba diciendo a mis fotógrafas que apuntaran hacia la izquierda. Y en vez de apuntar hacia mi izquierda, apuntaron hacia su izquierda. Bueno, quedó bien el plano y lo dejemos ahí aparcado. Ahí me toco una señal, vamos, sensualmente. Por decirlo así, se podría decir que sensualmente. Ahí doy una voltereta que la verdad es que estaba un poco más controlada que las que hice 500 veces antes. Porque las otras casi me caigo y en esta no. Ahí vemos como las cámaras tienen tan buen plano como para evitar a la gente que tenía a mi derecha y para ella sería en su izquierda. Es que si no filman no se pone a gente, ya lo dije. Ahí seguimos. Se me ha colado por ahí un cochecico que estaba aparcado y una persona por detrás. Quien se haya dado cuenta lo puede decir o se lo puede callar. Ahí vemos otra vez el parque. Un plano increíble. ¿Qué queréis que os diga? Una furgoneta que no le interesa a nadie de fondo. Y básicamente le podríamos decir un valle, un desierto a lo que está a la izquierda de la persona que está andando. Y a la derecha de las personas que están grabando. Porque la vegetación ahí es un poco escasa, por decirlo así. Seguimos andando por aquí. Ahí se ve el reflejo en esa señal de ahí, que la verdad es que no se ve casi nada. ¿Qué queréis que os diga? Tampoco es que tengamos cámaras aquí 4K. Seguimos por aquí andando, unos barrotes. ¿Que para qué sirven estos barrotes? ¿Que por qué me paré ahí? Pues básicamente lo vais a ver en la publicación que ya visteis hace nada. Para hacerse una foto. ¿Veis ese fondo increíble? Es que si no te haces una foto con ese fondo, tú no sé dónde estás. Pero yo estoy en Pliego. Y bueno, seguimos por ahí andando y de repente empiezo a correr porque si no este episodio se iba a hacer más largo que tirarse un peo. Y entonces seguimos ahí corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Y ahí me paro. Entonces vamos andando ahora. Estas plantas tan chiquiticas que básicamente es que se me engancharon en la camisa. Vamos a un bar. La Parrilla de Pepe. Un bar increíble. Vamos a escuchar la entrevista a continuación. Buenas tardes. Bueno, cuénteme, ¿cuándo abrió este bar? Pues la Parrilla de Pepe abrió justo el 24 de julio, todavía no hace ni un año. Y se llama La Parrilla de Pepe, sí. ¿Cómo le va esta crisis de coronavirus? Pues los 2 meses que hemos estado parados, la verdad es que bastante mal, porque hay gastos, hay que hacerle frente a muchas cosas que van entrando, seguros, impuestos y demás, y se hace duro, pero bueno, llegamos a la fase 0 y podemos empezar a hacer comidas para llevar y la gente respondió muy bien. Ahora hemos abierto la terraza hace 15 días y la gente nos ha vuelto a responder fantásticamente y bueno, ahora de momento pues hemos abierto también dentro y esperemos que sigamos hacia adelante. Es lo que quiere decir, este pueblo es increíble, respetando todo lo que ha pasado en la crisis y volviendo a su local otra vez después de terminar. Por supuesto, fantástico, la respuesta del pueblo ha sido fantástica. Pues me alegro mucho. Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista. Venga. Bueno, acabamos de ver la entrevista a la Parrilla de Pepe. Un lugar increíble y precioso. La gente lo ha respetado mucho. Y ahora vamos a seguir hablando de lugares más emblemáticos de Pliego. Por ejemplo, seguimos por aquí, que no sé ese plano a dónde va, pero bueno. Ahí vamos a tapar el número. Es que no queremos hacer publicidad de nada. Tú no ves el número. No has visto nada. Tú no has visto nada. No para el vídeo. Tú no has visto nada ahí. Y bueno, vamos a tirarnos a los matorrales. Y ahí es como salgo de ellos. Y la verdad es que fue una caída muy tonta para esta serie. ¿Qué queréis que os diga? Y ahí vemos un montón de coches a los que no queríamos sacarle la matrícula, pero claro, es que no se puede hacer todo en esta vida y al final se sacaron matrículas. Tenemos unas camarógrafas increíbles. ¿Qué queréis que os diga? Ahí empiezo a correr. Venga, corre. Y de repente me paro. Este plano es increíble porque de primera iba corriendo y de repente me paro. Más escenas con errores no has podido ver en toda tu vida, ya te lo digo yo. Vamos por aquí, no sé qué es esa puerta, la verdad es que tendrá ya años esa casa, ¿qué queréis que os diga? Entonces nos dirigimos por aquí.
Señal, pum, vale, ahí me di un golpe, que salí vivo de milagro. ¿Qué queréis que os diga? Y ahí empiezo a correr. Mira qué fondo, eso es increíble. Ve ese color verde, es increíble. Y ahora vamos por aquí, al cambio de plano, que ya habíamos cruzado mirando, por supuesto. Y ahí tenemos el Base Raspuña y más lejos tenemos la gasolinera de Pliego. Ese coche se había colado en la cena, que se me olvidó decirlo. Este es un sitio muy emblemático de Pliego, ya podéis ver esa imagen, ha sido reformado este sitio que antes estaba hecho básicamente caca y ahora está curado, por decirlo así, reformado, básicamente. Ahora seguimos por aquí y vamos a un sitio también conocido, el Alonso. Ahí lo tenemos, me veis corriendo y vamos a aparecer en nada en esa puerta. Estábamos ahí evadiendo más matrículas de lo que tú te puedes creer. Y ahí dijo una de mis fotógrafas que eso era un casoplón, no te lo voy a negar. Entonces seguimos por aquí y ahí llegamos. El Alonso, un lugar donde se celebran bodas, comuniones, etcétera. ¿Veis? Pero estáis viendo eso, me cago en la leche, pedazo plano, bueno, menos la basura, pedazo plano, me cago en la leche, 5 segundos de plano increíble. Y de repente aparezco ya ahí porque si no, demasiado se alarga este episodio. Y no sé por qué hago eso. Y bueno, ahora seguimos por aquí y vamos a hacer algo que le encanta a todo el mundo, que lo decían mis fotógrafas, el Titanic. Vamos allá. Para que no me pongan derecho de autor, la voy a cantar yo. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that. Qué pedazo plano. Here does you go on. Qué pedazo plano. Once more you open the door and you are here in my head. Y ahí me paré para que me hicieran una foto. We never go on. I never. Qué pedazo plano y se me olvida la canción. Así que sigamos con la serie. Dory y Pica. No sé si se asoman las mismas o serán diferentes en cada plano. Bueno, y vamos para allá de cantar, que al final la gente se va a ir de aquí. Seguimos por aquí. Y básicamente lo que estamos viendo es un plano increíble. Es que se cambió la cámara y por eso vería eso negro a la izquierda, pero por eso no pasa nada. Y por ahí abajo también. Es que no estaba muy experimentado. Le dije que apuntara para allá ese plano increíble de los árboles y de todo. Y se quedó ahí. Le dije, bueno, ya he hecho plano, sígueme. Y no me seguía. Y de repente tuvo que decir la otra camarógrafa que me sigue. Y ahí lo ve. Y entonces seguimos por ahí. Para ahí. Se cambia de plano. Y entonces ahí vamos a subir unas escaleras. No sé para qué están colocadas, parece que es un atajo, pues será un atajo. Y ahí vamos a ver cómo se suben una escalera. Para la gente que no sabe cómo sube una escalera. Pum, 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 pum. Se escuchaban más los zapatos que otra cosa. Ahora me agarro a la baranda y vemos ese pedazo plano, me cago en la leche, pedazo plano. Entonces seguimos andando tranquilamente y bueno, ahí vemos esos planos de casas, árboles, de cosas florecidas como las montañas, ese plano de un buzón. Y que ahí no sabía que estaba la puerta abierta, me asusté un poco. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, y seguimos andando tan tranquilamente. Y vamos a cruzar la carretera. Después de esa toma, y vamos a cruzar la carretera y meternos por otro lado. ¿Qué pasa? Que no podíamos grabar por ahí y nos tuvimos que ir para arriba. La verdad es que fue mejor irse para arriba. No, ese coche no. No me ha gustado. Y ahí seguimos.
andando. Y bueno, andando y mirando también para que por supuesto no me atropellen. Porque en una toma falsa no me di cuenta de que venía un coche y me tuve que avisar a las camarógrafas. ¡Ay, no! Tapa la matrícula. ¡David! ¡Tapa la matrícula! ¡La matrícula! Muy bien, así. Así no se ve. Bien, muy bien. David, ¿qué se ha visto, hombre? Si es que... No. Si es que ¿para qué te mueves? Si no te movieras, la matrícula se hubiera quedado tapada. Pero es que claro, ¿cómo avanzamos la serie si no? Entonces seguimos andando con nuestra mascarilla, con nuestros guantes. Y bueno, vamos a terminar la serie en nada. Perdón, la serie no, el capítulo. Sí, que acabara ya la serie en nada, madre mía. Y ahí vemos que me choco con unos árboles como Pedro Sánchez en uno de sus vídeos. Nuestro querido presidente. Ahí seguimos. Esto. Y de repente apareció un teclado por arte de magia a mi lado para tapar una matrícula. ¿Qué pasa? Que en vez de tapar matrículas, la camarógrafa estaba apuntando mal y se vieron todas las matrículas. Vamos para ella. Y sí, la cámara se apagó con un bicho. ¿Qué queréis que os diga? Así que... Near, far, whenever you are. Así que aquí acabamos. Y por supuesto que continuará.